Bienvenido una vez más a tu canal de Todo Un Poco. En el día de hoy hablaremos si el OnePlus 8 vale la pena en este 2023. Sin más que hablar, vamos a comenzar con su diseño. Y este cuenta con un acabado de cristal y aluminio, con unas dimensiones de 16 centímetros de alto, 7,2 de ancho y 8 milímetros de grosor, con un peso neto de 180 gramos. Verdaderamente es un teléfono ligeramente más compacto que la mayoría y más ligero que otros terminales. Para mi opinión, la verdad es que el diseño de este terminal me gustó mucho. Es ergonómico y se siente bastante bien en la mano. Es importante mencionar que es un teléfono curvo tanto en la parte trasera como en la parte frontal. Y algo que se le puede agradecer al fabricante es su cámara en pantalla, ya que en otras generaciones era retráctil. Contamos con un lector de huella que funciona excelentemente, acompañado de un reconocimiento facial que la verdad me encantó, ya que detecta tu cara bastante rápido. No es perfecto, pero funciona muy bien. En la parte trasera nos encontramos con un módulo de cámara que se encuentra muy bien ubicado y no sobresale mucho y se ve muy bien. Luego tenemos un botón de apagado, la botonera de volumen y algo muy icónico de OnePlus es el Alert Slide, el cual nos permite colocar el teléfono en silencio o en vibrador. En la parte inferior tenemos la ranura para la nano SIM, un micrófono, un puerto tipo C 3.1 y un altavoz. Y recordando que no cuenta con IP68. En la versión Pro sí cuenta, pero la verdad no se llevan mucho. Aún así, este terminal es un excelente equipo. Bueno, y eso es todo del diseño y pasaremos a su sistema operativo. Y aquí sí que este teléfono saca pecho y donde OnePlus es la diferencia entre los demás. Lo primero es el procesador, el cual cuenta con un Snapdragon 865, acompañado con el Adreno 650 de 7 nanómetros, igual también que en las versiones Pro, de 8 GB de RAM DDR4 y 128 GB de almacenamiento con tecnología UFS 3.0. Y algo muy importante a mencionar en este teléfono, que a mí personalmente me llegó con Android 11 y actualizó a Android 12. Me da la opción también, o viene integrado con la versión 12, es que me da la opción de expandir la memoria RAM y poder sumarle entre 2, 3 y 5 GB más, que me imagino que lo tomará de la memoria ROM, pero aún así se le agradece por esta opción. Lo que no me gustó mientras usaba este teléfono es su batería, la cual es de 4300 mAh, que la verdad apenas me llega para final del día. Y lo demás, y aunque 4300 mAh es mucho, pero la verdad es que no me convence mucho. No es mala, si cambiamos la tasa de refresco, pues podemos llegar aún más. También cuenta con una carga rápida de 30 watts y no cuenta con carga inalámbrica. Por el resto del teléfono, en lo que viene siendo en la conectividad, cuenta con 5G, tiene NFC, tiene Bluetooth 5.1, tiene Wi-Fi C, prácticamente lo tiene todo. En rendimiento, en juego, multimedia, la verdad es una maravilla. El teléfono es una bala, rápido, fluido, eficiente, editando fotos, editando videos, lo que sea, la verdad no te dará ningún tipo de problema. Y hablaremos un poco de su sistema operativo, el cual integra Android 12. Es una capa muy bonita, muy fluida, muy rápida y cuenta con un modo oscuro, compatible con muchas aplicaciones. Y las nuevas funciones que traen de poder expandir la memoria, que ya la mencionamos. Por lo demás, la capa no cambia mucho, es la misma capa, solo cambian pocas cositas. Y en el apartado multimedia tenemos un panel de 6,5 pulgadas con tecnología Fluid AMOLED con una resolución de Full HD Plus y una tasa de refresco de 90 Hz, que para mí está muy bien. Existen con más en el mercado, pero la verdad este está muy bien. Un brillo máximo de 1000 nits, HDR10, muy buen panel con unos colores muy balanceados, los cuales podemos o tenemos la opción de personalizarlo a nuestro gusto.
Su brillo es muy bueno, ya que lo he utilizado bajo la luz solar y la verdad se ve muy bien. Por otro lado tenemos un excelente audio que la verdad se escucha muy bien. Tiene con la tecnología Dolby Atmos, también tiene sonido estéreo. Lo único que le puedo criticar es que no tiene jack de 3.5. Bueno, aquí les dejaré una muestra para que ustedes puedan apreciar el sonido de este terminal. Bueno, y ahora vamos a hablar del apartado fotográfico, y la verdad que aquí sí podemos encontrar grandes cambios. Tenemos un sensor principal de 48 megapíxeles, focal 1.7 y un angular de 16 megapíxeles con focal 2.2. Luego tenemos un macro de 2 megapíxeles con apertura focal 2.4. La verdad, el macro a mí no me gustó nada. La fotografía cuando uno la toma con el macro se ve bastante mal. La verdad, la cámara me gustó mucho con relaciones a otros modelos de la misma marca que he probado anteriormente. Es que cuando tomamos una fotografía no sale tan saturada de colores como en sus hermanos anteriores, y esto a mí me gustó mucho, ya que los colores son un poco más parecidos a la realidad. Tenemos la posibilidad de grabar a 1080 a 60 y a 4K a 30 fotogramas. No tiene estabilizador de imagen, sino que lo integra digital. También podemos grabar a cámara lenta a 1080 a 480 cuadros por segundo. Y aquí les dejaré algunas tomas para que puedan apreciar la calidad de imagen que posee este dispositivo. La verdad, para mí este teléfono sí vale la pena en este 2023. Varios motivos: por su precio, la verdad bajó muchísimo. Este dispositivo lo puedes encontrar de nivel en $170. Yo lo conseguí en 170 y la verdad a mí me pareció una excelente compra. Si el video te gustó, dale like, suscríbete para seguir subiendo contenido de una forma más rápida y un poco más sencilla. Por el momento eso es todo, nos vemos en un próximo video. Gracias por ver este video.